Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Casa Tomada, en uno de los solares con más personalidad de toda Lima. Esta es la Quinta Bolívar. Fue construida en el siglo XVIII y fue nada menos que la casa de Manuelita Sáenz, la amante de Simón Bolívar. Hoy aquí vamos a conversar con uno de nuestros actores más representativos, más reconocidos, que comenzó como cantante y lo está volviendo a hacer en estas fechas. Diego Berti, aquí en Casa Tomada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Casa Tomada. Estamos en la Quinta Bolívar. ¿Qué cosas habrán hecho aquí Simón Bolívar con Manuelita Sáenz? Y estoy con Diego Berti, que tiene la generosidad de acompañarnos aquí en Casa Tomada. Diego, gracias por haber venido. Raúl? Buenas noches. Muchas gracias por venir. La gran noticia es que has vuelto a la música, digamos, definitivamente de forma pública, ¿eh? Sí, no tenía planeado hacerlo, la verdad. Y de pronto apareció el lugar, las ganas, las canciones, que creo que son lo más importante, y se formó un espectáculo del que estoy bastante contento. ¿En privado también la habías abandonado, la música? No, en realidad yo seguía cantando en el teatro, ¿no? En los musicales. Claro. Como que he seguido cantando dentro de mi estructura de actor, ¿no? Pero sí extrañaba, y algunas personas también, ¿no? Me decían, ¿por qué no vuelves a cantar? ¿Qué te pasa? Hasta que de pronto me animé y encontré las canciones y un poco el momento me llevó a querer volver, ¿no? ¿Qué tiene este momento que te hace volver a la música? No sé, es como un reencuentro. Yo creo que es un reencuentro en general con muchos temas, ¿no? Temas personales, afectivos, un poco también ir pensando qué quiero hacer de mi carrera de ahora en adelante, evaluar un poco todo lo que habías hecho para proyectarte hacia un futuro nuevo, a reinventarte un poco, ¿no? Ajá. Hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Kurt Vonnegut, que es un escritor norteamericano que dice: la música es lo más próximo que los humanos podremos estar a Dios. Yo creo que sí, yo creo que la música, yo aprendí eso con un niño que es muy importante para mí en este momento, que es como un hijo para mí, y él se comunica mucho por la vibración, por el agua, la vibración, y te das cuenta que la música es totalmente directa, va a la yugular de frente, sí. no entra por la mente, y de pronto las palabras que en algún momento te resultaron familiares, cuando las vuelves tuyas tienen otra dimensión. Entonces para mí el cantar canciones de otros autores y hacer versiones mías me permite hacer un viaje bien personal hacia las canciones, ¿no? Que creo que es lo que vamos a compartir ese día. ¿Se siente distinto estar en un escenario para cantar, para hacer música, que para actuar? Sí, yo me pongo muy nervioso para cantar. Me parece que es quizás una de las manifestaciones más puras, más donde tienes que bajar todas tus defensas y entregarte de una manera que quizás a veces la actuación te puede escudar en algunas técnicas y cosas, ¿no? Yo creo que la música es pura emoción. Ajá. Sí. ¿Te sientes más desnudo, digamos, cuando cantas? Totalmente. Pero me gusta. ¿Y qué tienen estas canciones que las has escogido? He visto que además de interpretarlas, tus clásicos, digamos, las canciones de Imágenes, sí, y las de tu último disco, has escogido canciones que van desde Fito Páez hasta Chabuca Granda, me parece, sí, ¿no? Sí, Fito Páez, ¿no? Y también tengo a Stevie Wonder, o sea... Stevie Wonder. Claro, y tengo a Manzanero. O sea, son canciones como que en algún momento de mi vida, al escucharlas, he dicho, ¿por qué no he podido hacer una canción así y cantarla? Ajá. ¿No? Esa es un poco la... Entonces, de hecho, cada autor, Jobim, por ejemplo, en Brasil, yo viví en Brasil un año, entonces para mí es como la experiencia de todo un año convertida en música. Yo descubrí a Jobim y me enamoré de la música brasilera. Ajá. Y consumo música brasilera muchísimo, ¿no? Entonces es un poco un viaje a través de esos autores que me recuerdan momentos, sin ser autobiográfico y sin ser aburrido en ese sentido. Sí. Sí, son como retratos de momentos. Mecano, por ejemplo, ¿no? Mecano era un grupo que en los 80 era una ventana, pues. Claro. Porque los españoles, sobre todo, ¿no? El rock español, sobre todo, y el pop español, dieron como un paso más adelante. Claro, ¿no? Todos los años de la movida española, ¿verdad? Claro, y en ese momento nosotros vivíamos una realidad totalmente aburrida, triste, dark.
Sí, ¿no? uno Todos nos estaban vestíamos descubriendo de las drogas, estaban descubriendo el rock, ¿verdad? Todos nos vestíamos de negro, no había una visión de futuro. Alan García hacía destrozos y los terroristas y las bombas. Entonces, para mí, Mecano, ante esa época, era como reinventarse un bienestar, ¿no? Ajá. Mecano te hacía soñar, te hacía tener una visión más amplia. Pero igual me da la impresión de que es una cosa autobiográfica, ¿no? En el fondo. Sí. Que estás repasando tu biografía con estas canciones de momentos Ponte, muy específicos. Canto Esta tarde vi llover, que es una canción que cantaban mis papás, ¿no? Y para mí era la primera canción romántica. O hago una versión de los Bee Gees del primer disco que compré, que fue Saturday Night Fever, ¿no? Claro. Y de pronto transformas una canción que era una canción disco en una balada. Staying Alive, una de estas. No, If I Can't Have You, Ajá. que la cantaba Yvonne Elliman, pero era una canción de los Bee Gees. Entonces de pronto la vuelves balada y la letra, te dices, caramba, ¿qué tal letra? Nunca la había escuchado así. Se pierden a veces las letras de las canciones por el ritmo de las Yo canciones. Yo creo que sí, ¿no? por el arreglo y por la forma de interpretar también. Sí, sí, y por la coyuntura a veces también, ¿no? O sea, claro. Una película con Travolta que bailaba, que era un sex symbol, hacía que uno se olvidara, digamos, del contenido a veces de las canciones. Sí, o de repente, ¿no? era un buen tema que lo filtraban con el disco para encajarlo en lo que estaba de moda en esa época, ¿no? O sea, agarras un buen tema, haces una versión salsa, haces una versión disco, lo que quieras, ¿no? Ahora, también has incorporado a otros actores, me parece, en estas presentaciones, ¿no? Hay gente que se ha ido juntando al proyecto de manera casual, sin ninguna presión, que me ha dicho, oye, yo quiero cantar contigo, entonces buscar qué canción encajaba para hacer un dúo. Tengo una chica, por ejemplo, que hace los coros conmigo, pero también ha sido mi preparadora vocal durante todo este tiempo. Iba a cantar una canción de Stevie Wonder conmigo, que es Overjoyed. Y así, Roxana Medeiros va a cantar conmigo Close to You una fecha. En otras fechas va a cantarla Gina Sangali, que hizo de mi hija en una obra de teatro y que tiene una voz espectacular. Ajá. Y así, ¿no? O sea, darle un poco de aderezo al... Cuando te preguntaron por esta experiencia, por retomar la música, dijiste, a veces los sueños se postergan. ¿Esta es tu verdadera vocación, la música, más que la actuación? Yo no creo que sea mi verdadera vocación la música, pero sí hay una intensidad que me produce la música y el ejecutar una canción que me ha costado muchos años aprender, ¿no? Porque es como acercarte también a ti mismo, ¿no? A tu verdadero... O sea, siempre un personaje de alguna manera es un escudo, ¿no? Estás protegido en el personaje, ¿no? Y de pronto abrir las compuertas de tu corazón y de tu alma y dejar fluir la música es todo un aprendizaje para mí de vida, la verdad. Ahora, esto fue lo primero que hiciste en términos de arte, ¿verdad? La música. Sí, yo empecé cantando. ¿A qué edad? Desde muy chico. O sea, yo siempre fui un poco precoz en eso. O sea, me presentaba en la noche de talentos, pero nunca porque mis papás me llevaron o algo así, sino solo, ¿no? Yo tocaba la puerta y me hacía amigo de una chica que su mamá era fanosa y nos hacía practicar. Entonces, para mis papás siempre fue una sorpresa todo, ¿no? Yeah. De pronto llegaban a este evento del casino, de la playa a la que íbamos, y de pronto, que tú estás cantando, y de pronto ganaba, ¿no? Entonces, era como un proceso solitario, 13, 14 años, quizás antes. Hasta menos, 10, en el colegio, ¿no? Y así. Después, cuando pasé a la adolescencia, como que por estar en el grupo, ¿no? Dejé un montón de cosas de lado y ya, pues poco a poco me ha costado toda mi vida reencontrarme con ese niño que cantaba solo. En el Markham, ¿verdad? Sí. En el Markham, que es un colegio donde salen muchos gerentes, muchos empresarios, ¿verdad? En un libro que salió decía algo como que te entrenaban para tomar whisky y ganar plata, ¿no? Y hacer deporte. Esos eran los objetivos. Una cosa muy inglesa, pues. Ha cambiado mucho. Seguro que ha cambiado. Ha cambiado claro. muchísimo y me da mucho gusto porque en realidad... había muchas cosas que me hubiera gustado hacer en el colegio que no había oportunidad de hacerlas. O que tenías que hacerlas a contracorriente, ¿verdad? Como el arte en general, ¿o no? Sí, no era un tema, ¿no? En el colegio. Las ciencias, en todo caso, y los deportes. Ajá. Y el whisky para los papás. Y el director. El whisky no está mal el whisky, por No, para nada. ¿Cuándo descubriste el rock? ¿Cuándo empezaste a cantar rock? Bueno, yo crecí en la época del rock en español, ¿no? Entonces, era lo que sonaba, era lo que tocaban en las radios. Y tenía un amigo, Aurelio García Miró, que tenía su banda en la que cantaba Gastón Acurio, dicho sea de paso. ¿Gastón Acurio cantaba en esa banda? Sí, durante el colegio. Ellos eran del Santa María. Ajá. Salieron del Santa María y parte de la banda quedó todavía unida y juntaron a nuevos miembros. Entonces yo cantaba en el baño, siempre. Entonces me iban a buscar, oye, sal, yo cantaba cualquier cosa en el baño. Y me dijeron, oye, ¿por qué no cantas?
Ya, bacán. Y lo terrible era que ensayábamos en el cuarto de él, los sábados y domingos, pobre, la familia realmente nos quiso muchísimo por aguantarnos, pero no teníamos micro, entonces yo me tenía que meter al baño a cantar. Entonces la historia del baño duró mucho más, ¿no? Y recién cuando cantábamos en vivo, yo tenía la posibilidad de saber cómo se escuchaba y cómo se oía. Con los retornos. Sí. Encerrado en el baño practicando. Pero durante no 2 sería años. mala idea invitar también a Gastón a esta serie de conciertos para hacer un dúo No, que sí, se sí. reencuentren los cantantes originales, los vocalistas originales de Imágenes. No, porque no era Imágenes. Bueno, antes de Imágenes. Claro, no era Imágenes, ¿no? Pasó mucho tiempo, pero nada, sí cantaba, efectivamente. Hay que hacerlo cantar en algún momento. A ver si quieres. Bueno, y entonces tú entras a este grupo, ¿verdad? Al germen de este grupo que termina Sí. siendo Imágenes, ¿verdad? Sí, grabamos un long play, con mucho orgullo. Un Lo tengo long ahí play. guardado en el long play. Sí, sonamos en la radio algunos temas, hicimos nuestros propios videos así entre nosotros, con un amigo que nos hacía el favor. Y nada, yo creo que lo que tú decías de la música, que va directo al corazón efectivamente, es que también durante el tiempo las canciones se van transformando. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hicimos los buenos tiempos y caras nuevas, sonaban, aparecían, no eran las que más sonaban. Entonces era como que ya, ahí queda, ¿no? Y no, o sea, esas canciones han seguido escuchándose generaciones tras generaciones sin que yo haya hecho absolutamente nada al respecto, porque no ha sido planeado. Igual pasa con Qué difícil es amar, que hay gente que me dice, para mí esa canción es como un himno, ¿no? Y yo, wow, o sea, qué rico, ¿no? Claro. Pero es algo que lo ha creado el público, no uno, ¿no? No ha sido intencional. Quiero hablar de justamente esa época, ¿no? Estos años 80 que tú has descrito bien como una época anárquica, oscura. Difícil, muy difícil. Y el surgimiento de esta banda, que fue una banda emblemática, que tiene estas 2 o 3 canciones que, Sí. que significaron mucho en los años 80 para... Sí, digamos que no fueron un gran éxito, pero ha sido sostenido en el tiempo. Pero hasta ahora se suena, Por claro que eso, sí. sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Diego Berti aquí en Casa Tomada. Gracias. Sóplame el cielo en el oído cerrado mientras te siento aquí en el centro. Hay tanta gente en la calle, tanto movimiento. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Diego Berti, con quien estamos hablando de música. Diego, bueno, hemos comenzado a hablar de Imágenes, este grupo ochentero, profundamente ochentero, Con su long play. que tuvo un long play, nada más ochentero que los long plays, Sí, una probablemente. maravilla. Ahora está de moda, además. Aparte, claro, suenan distintos, suenan mejor quizás, dicen Sí, algunas personas, sí. ¿no? ¿De qué trata Los Buenos Tiempos? En realidad esa canción se la escribió, como todas las canciones del disco, a su enamorada Chifa, que es Aurelio García Miró. Él la escribió y un poco era la nostalgia de los buenos momentos, ¿no? Que se van perdiendo después en una relación, pero después se volvió como un himno del deseo de volver a esos tiempos bacanes, ¿no? Ajá. Que siempre uno tiene, Voy a siempre hay un contar- tiempo mejor. Voy a contar una infidencia que me has comentado ahora en la pausa, que es que el grupo originalmente llegó a presentarse en un chifa, pero cuando ya te incorporaste tú, lograron, digamos, un momento casi pero- de gloria, ¿o no? No, pero no fue por el cambio de No, bueno, pues la profesionalización del grupo, No, fue probablemente. porque fuimos alcanzando algunos objetivos que nos trazamos, como Claro. grabar un primer tema. Antes de grabar un disco grabamos solamente una canción y la mandamos a la radio. Ajá, y empezó a sonar mucho, Empezó a sonar y eso fue lo que nos animó a grabar el disco, ¿no? pero terminaron siendo teleoneros de Hombre G. Olvídate, fue el evento de la vida. ¿Sí? Sí, ¿Cómo yo fue estaba eso? en una temporada teatral y me salí de la temporada teatral porque no me iba a perder esa oportunidad. Era la primera vez que cantábamos frente a 15.000 personas. Después de pasar de las fiestas de nuestros amigos ante 15.000 personas, por supuesto, a mí me malograron el show porque me dijeron, no puedes sacar el micro, no puedes moverlo nada. Entonces, agarré, chapé el micro y hasta que terminó el concierto no hice nada más. Ajá. O sea, no pudimos disfrutarlo tanto, pero fue una experiencia lindísima. 15.000 personas. ¿Qué se la gente siente? cantaba las canciones, fue ¿Qué muy se siente emocionante. cantar frente a 15.000 personas? ¿Lo más cercano a Dios que uno puede ser o no?
No, me imagino que... Es impresionante. Es impresionante si nunca lo has hecho, ¿no? Claro. Porque además uno mueve una mano y todo el mundo te aplaude, Sí, dices como te digo, algo. no movía nada, eran las canciones solamente, ¿no? Entonces fue bien emocionante. Y La fue en gente el- se sabía las canciones. Y fue en el San Agustín, ¿no? Fue en el San Agustín, sí. En esa época de conciertos. Sí, en el fue San una Agustín. ilusión, fue una chispa corta, imágenes, Ajá. pero duradera. Una chispa corta, dices tú. Sí. ¿Por qué? Porque como todos estudiaban en las universidades y tenían unas carreras bastante exigentes, nunca lo tomamos como algo profesional en realidad. Ujú. Era, ya, toquemos acá, grabemos, que suene en la radio, pero todo a medias. Tanto así que duró muy poco, o sea, duró 2 años, ¿no? 2 años nada más. Claro, y después de ese disco y después que sonaron esas canciones, el grupo se deshizo, ¿no? ¿Caras nuevas de qué trata? Caras nuevas de las caretas que tienes que ponerle pues a la vida, ¿no? Un poco, ¿no? Como es un juego de caras y de roles, ¿no? Y donde todo puede ser un engaño y tienes que sortearte en ese engaño o poner tu verdadera cara, ¿no? Ujú. ¿Tú como actor te sientes reflejado en esa canción? Un poquito de esa época, sí, claro, y siempre, ¿no? Yo creo que siempre tenemos roles en la sociedad, ¿no? Y en los grupos humanos. A veces sin querer, ¿no? A veces la gente no pretende asumir un rol, pero lo asume automáticamente, ¿no? Ya sea de ganador, de perdedor, de exponer tu vida ahora que está tan de moda, además, ¿no? O sea, por los medios, ¿no? Y todo, vender tu vida, ¿no? Estoy acá en París tomándome una copa y lo publicas, ¿no? A mí qué me importa, o sea, me parece genial, pero no sé si es algo que desearía compartir masivamente o en un Twitter, no sé, soy un poco reacio a eso, ¿no? Ahora, tú cuando comenzaste en el arte, ¿no eras consciente de que en algún momento esto iba a ser, que tu vida iba a ser pública probablemente? La verdad es que fui bien más que inocente, no tenía idea lo que significaba la repercusión de la televisión, ¿no? O sea, cuando yo me volví conocido, justo ayer estaba comiendo con un amigo y nos acordábamos la primera vez que fui a un evento, ¿no? Y anunciaban que yo estaba llegando, y yo no entendía, como le comentaba él, ¿qué está pasando? No entendía nada, no entendía que podían esperar o que mi nombre iba a salir en la radio diciéndome, está llegando ya Chincha, Diego Berti. Y él me acompañó sin saber a dónde iba tampoco, y al final terminamos correteando en un estadio con un montón de fans que nos perseguían y le pedían autógrafo a él también, ¿no? Entonces fui muy inocente en eso, no tenía una conciencia de la repercusión y sí, en algún momento de hecho me incomodó un poco también, ¿no? Porque me di cuenta que no podía ir a ninguna parte tranquilo. Ya eso ha pasado mucho tiempo, ya no es así. Ahora la gente lo que me da es cariño, ¿no? Ajá. Y con mucho respeto, ¿no? ¿La fama, la popularidad te ha hecho vivir más momentos buenos que momentos malos? Digamos que siempre le he huido, ¿no? Lo que básicamente sí me ha molestado son las épocas en que esa barrera natural que tú tienes con los medios se vence y sienten que pueden entrar y tú que eres una persona tranquila y que te gusta conversar y te gusta mirar a los ojos cuando hablas y decir las cosas que sientes, te vuelves una persona defensiva y te comienzas a proteger y te vuelves alguien que no eres, ¿no? Entonces eso sí me molesta. ¿Has sufrido temporadas de pesadilla incluso por eso o no? Sí. Muy duras. No pesadillas, pero sí incomodidad porque de pronto te cuesta hacer algo que siempre ha sido, ¿no? Algo que fluye naturalmente se ve como amarrado, ¿no? ¿Alguno de los integrantes de Imágenes tocará contigo en estas fechas? No, ¿Por qué? porque están fuera, porque de pronto la circunstancia que se ha dado es diferente y no estamos Hemos tocado varias veces juntos después, ¿ah? Sí. ¿Cuándo fue el último reencuentro? En el cumpleaños de la esposa del bajista, Dante Albertini, que cumplía 40 años, Ajá. y hizo una fiesta en su casa y tocamos. Por O sea, supuesto, todos terminamos borrachísimos y más fue los buenos tiempos, creo que vuelven por ahí, por la vehemencia y la demencia juvenil. ¿Pero siempre en privado? ¿O han tenido algún reencuentro? No, público. Nos tocamos en el Hard Rock Café hace como 15 años. Ajá. Sí. ¿Y todos ellos han dejado la música, han dejado el arte? Sí, obviamente quieren siempre volver, pero están fuera de training, ¿no? El único que creo que sigue tocando siempre bajo es Dante. ¿Es distinto Pero le ser... gusta más el jazz y Ajá. una serie de cosas también. ¿Es distinto ser solista que tocar en un grupo? ¿Cuál es la diferencia? Para empezar, la vivencia, ¿no? Yo creo que siempre, por más que no nos veamos nunca, por más que no
tengamos la fluidez que teníamos antes al vernos, siempre hay un cariño y un respeto inmenso, ¿no? Como una época valiosa, como una época importante, como algo que nos unió y nos dio una identidad. Es una hermandad, dices tú. Sí, nos dio una identidad importante, ¿no? A mí me costaba a veces volver a Imágenes, ¿no? Porque de hecho son canciones que si bien las voy a cantar ahora, son canciones que eran más mi sentir de otra época, ¿no? Un sentimiento mucho más juvenil. ¿Cómo lo ves? Un poco ingenuo quizá ahora. Sí, pero bueno, es así. Pero honesto, finalmente. Claro que sí, por eso las voy a cantar. Ahora, ¿te producen melancolía también cuando las cantas? Sí, me doy cuenta también que poco sabía de muchas cosas, ¿no? Ajá. Sí, o sea, yo creo que tuve una juventud bien monga en ese sentido, ¿no? O sea, me costó crecer. Ajá. Me costó crecer, me costó aceptar cosas, me costó entender que no encajaba en ciertas cosas en las que trataba de encajar y obviamente me hacían muy infeliz. ¿Cómo ¿no? cuáles, por ejemplo? En general, ¿no? De determinar qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, a que eres diferente de pronto en algunas cosas dentro de una sociedad que trata de estandarizarte. Sí. Es doloroso, es difícil. Ahora, cuando eres chico, ¿no? Dicen que las bandas de rock... ser actor solamente, ya, claro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, además en la época que lo escogiste, ¿para ¿no? ¿Qué cosa y por qué? ¿Y qué haces? Si te aprendes, o sea, hasta ahora, no actúa, claro, ¿no? Eso llora. Entonces sí era un poco... A ti te deben haber hecho esa pregunta a los 19, 20 años que ya no se hace con tanta frecuencia, ¿no? ¿Tú a qué te vas a dedicar? Yo quiero ser actor. No, ya está bien. Pero ¿qué otra cosa ¿cuál haces? es tu trabajo? Sí, ¿verdad? sí, claro que sí. Claro que sí. Ahora, dicen que las hermandades, las bandas de rock de este tipo, siempre viven experiencias increíbles, inéditas, irrepetibles. ¿Cuáles son las que más recuerdas tú? Mira, yo más experiencias más así locas tengo con un segundo grupo que tuve, que pasó en la sombra, digamos, que se llama Pequeña Muerte. Que es un grupo de hard rock, me parece, sí, ¿no? Sí, que fue una época muy loca, ¿no? En mi vida, muy oscura, y era un rock muy oscuro, y las letras eran desgarradoras, y nos desgarrábamos y tocábamos, olvídate. Esa época sí la recuerdo como que qué ingenuo. Ajá. ¿No? ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Pero con muy buenos músicos y buenos amigos. Ajá. Tenía que, ¿no? Estoy hablando hace 20 años, tenía 27, no era que tan era una chico. especie de Cobain, digamos. Sí, era un poco que estaba haciendo yo teatro muy dramático, tragedias, estaba haciendo La vida de sueño, Sin compasión, estaba en una época, todo lo que hacía era bien. Entonces quise trasladar eso a la música. Ajá. Y nos metimos en un túnel, pero... ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué cosas pasaron? No, me refiero que no concretábamos, todo se diluía, los egos. Fue una experiencia muy rica, pero no muy productiva a la larga. ¿Llegaron a presentarse en público? Claro que sí, en muchos sitios. ¿En y dónde? muchos sitios además me llamaban esperando que fuera Imágenes y aparecían estos pastrulos. Entonces era muy, muy divertido. Pero nada, ya después con el tiempo todo lo recuerdas con... Sí, claro. Pues claro, o sea, son épocas bacanes, o sea, han pasado cosas, ¿no? Ahora, tú te animaste a ser solista amparado un poco en tu popularidad, eso sí, ¿no? ¿O no? Me mandé a ser solista porque me di cuenta que un montón de las canciones que había compuesto para este grupo eran mías. Ajá. Y dije, bueno, ya después de tantas peleas y tantos egos y tantas cosas, a ver, voy a hacerlas a mi manera. Esa fue la y razón. Escogiste algo muy distinto a lo que había sido esa banda. No, algunas cosas persistieron en el disco, ¿eh? Yo creo que gran parte porque el disco no fue tan comercial, fue por eso, ¿no? Porque quizás, claro, qué difícil esa era la canción más comercial, pero habían algunas otras dramática, donde las letras eran un poco más intrincadas y difíciles, ¿no? Ajá. Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con Diego Berti aquí en Casa Tomada y vamos a regresar para seguir hablando con él de toda su variedad de talentos, también de la actuación, por supuesto. Volvemos. Aquí en Casa Tomada con Diego Berti, vocalista de Pequeña Muerte, de Imágenes y por supuesto un reconocidísimo actor. Cuando comenzaste con la música, Diego, ¿tenías clara tu vocación? ¿Sabías lo que querías hacer de grande? No, la verdad es que no. Mi papá acaba de morir, yo tenía 17 años y el grupo fue como un apoyo para mí, fue un apoyo muy grande porque, como te digo, se volvió una familia, ¿no? Y no necesariamente eran mis amigos de siempre, eran amigos nuevos. Y las enamoradas iban con nosotros, participaban de toda esta especie de aventura, ¿no?
que no era muy profesional, como te digo. Entonces, sí fue para mí fue además la opción de saber que podía ser observado, que podía ser visto y tener algún tipo de valor, Ajá. ¿no? Quizás cuando eres muy adolescente todavía La esa parte está inseguridad, muy frágil, ¿no? la vergüenza, ¿no? Claro, entonces de pronto ya pararte, que una canción emocione a alguien, te daba cierta seguridad, ¿no? Y ahí fue cuando consideré ser actor. En ese momento. O sea, lo tenía como, dije, que bacán actuar, ¿no? Ajá, pero eso se concretó después, me parece, Se concretó ¿no? después, se concretó cuando yo estaba en el grupo, obviamente, pero el segundo año. Y fue una cosa totalmente absurda, era un musical y yo soy un extra en el musical, o sea, no era que me dieron el papel, ¿no? Que era Annie, ¿verdad? Claro. Ajá. Entonces mis amigos iban y me tiraban cosas, ¿no? O sea, no entendían qué hacía ahí, o sea, ¿qué haces en la Pacífico haciendo de extra en este musical? Pero yo sabía que había algo ahí que me apasionaba y que me llamaba, ¿no? Pero estudiaste en la universidad antes, ¿verdad o no? Estudié, fui un experto ingresando. Sí. ¿A cuántas universidades ingresaste? A la Pacífico y a la Católica. Ajá. ¿A estudiar qué cosas? Indistintamente, además, ¿no? Una vez y después muchos años otra vez. Y estudié una administración, si se puede decir que estudié, me votaron a los 2 años por análisis matemático, que no pude nunca. Y después entré a la Católica y ya opté por ser actor y no seguí. ¿No llegaste a estudiar en la Católica? No, pero ingresando era buenísimo. ¿Qué te hubiese gustado estudiar en la Católica si hubieses podido seguir? En realidad me hubiera gustado no estudiar en la Católica, me hubiera gustado estudiar arquitectura. ¿Arquitectura? Sí. Ah, mira. Sí, me Porque gusta está más cerca crear del espacios. arte. No, la creación de espacios me gusta. Y bueno, y entonces comenzaste a hacer Annie, que es este momento en el que actúas por primera vez. Sí. Quizá tú mismo no comprendías bien lo que estaba pasando en ese momento. Pero tenía así el deseo de llegar, ¿no? Quería tener una oportunidad, quería hacer un personaje mejor. ¿Y en tu familia qué te dijeron? Lloraban porque había dejado la universidad y habían pagado un montón de plata. Mi mamá, imagínate, estaba viuda, había hecho todo un esfuerzo mis hermanos para pagar una universidad y yo la dejé a media. Entonces fue un poco fregado por eso, pesado. Pero a la larga, como adquirí autonomía rápidamente, independencia, todo pasó un poco, ¿no? ¿Eras muy distinto a como eres ahora? Sí, creo que no me conocía tanto, ¿no? Creo que no me conocía tanto. No es que ahora me conozca muchísimo más, pero sí algo, ¿no? Más. Por ejemplo, si pudieses volver, no sé, 20, 25 años en el tiempo, y pudieses hablar con el Diego Berti que tenía 20 años, 19 años... Diría, cálmate, pichón, cálmate, todo está bien, tranquilo. Eso le dirías. Relájate, respira, tranquilo. ¿Por qué? ¿Cómo era ese pichón? ¿Cómo era ese Diego Berti de 20 años? ¿Angustiado? ¿Nervioso? No, sino que la intensidad que tiene a veces la ingenuidad y la falta de experiencia, ¿no? Yo creo que uno aprende pues, a lo largo de su vida a navegar en los mares pues, de locura. ¿El trabajo te ha cambiado? ¿Los personajes que has ido interpretando te han ayudado? Yo creo que los personajes de hecho te cuestionan, te acercan, te enfrentan, te enfrentan a tus miedos, a tus carencias, a tus cosas. Yo creo que sí, pero también la vida es poderosísima, ¿no? Yo creo que las cosas se resuelven a veces de la manera más inesperada, de la forma que menos te hubieras imaginado. El guión que escribiste nunca se concreta y se concreta de una forma que te termina sorprendiendo y dices, nada de lo que yo puedo escribir es mejor que lo que la vida misma me pueda enseñar, ¿no? ¿Todavía haces planes? Menos, casi no pienso a largo plazo, pienso casi en el día. Y pienso que lo más importante es disfrutar de lo que uno hace. Y eso es una sabiduría y eso es mucha chamba. Suena muy simple. Es como respirar. Cuando te dicen, oye, respira, ¿no? Dices, pero respirar, todo el mundo respira. No. Muchas veces uno se olvida de respirar y ahí es cuando entran todos los miedos, ¿no? Donde el miedo te ciega, ¿no? Ahora, a partir de Annie comenzó una especie de torbellino en tu vida, ¿no? Sí, porque comencé a actuar. Yo revisé tu biografía y había una secuencia de telenovelas en esa época muy intensa, ¿no? Fue rápido, sí. ¿Cuántas al año hacías, más o menos? No, en realidad empecé, hice esta obra con Catone, me llamaron para hacer otro musical más importante, me llamaron para una serie que protagonicé y a partir de ahí ya no paré, ¿no? Porque yo revisé algunos nombres, Natacha, Canela, Obsesión, Leonela, cosas sí, del amor. Entre Obsesión, Canela y Natacha hubo un tiempo largo y ahí fue que yo empecé a trabajar en el teatro. Ajá, ahí fue que trabajaste con Ricardo Blume. Con Ricardo Blume, con Lucho Peirano, después trabajé con Alberto Isola, con Roberto Ángeles, pero todo fue un periodo muy corto, en el que después del éxito de Natacha no volví a hacer televisión como en 2 años, y esos 2 años básicamente hice puro teatro, ¿no? Entonces eso me sopesó, ¿no? Un poco
este impulso de galanesco que tuve, ¿no? Fandango fue lo primero que hiciste, digamos, comedia. consistente, digamos, ¿no? Como actuación así un poco más sólida. No, Yepeto. Perdón, Yepeto. Fandango era una serie. Tienes toda la razón. Yepeto, que fue esta obra de teatro que hiciste con Ricardo Blumen. Sí, tuvimos una bonita experiencia, viajamos por todo el país, nos fuimos a Cuba, al festival, cerramos el Festival de Cuba con esa obra, que era una obra muy chica, era una obra de cámara, y sin embargo dentro de todas las obras que se dieron, nos escogieron para cerrar. Conocí a Fidel Castro, que fue un evento importante. ¿En serio? Sí. ¿Qué le dijiste cuando lo conociste? Nada, yo dije, Fidel Castro. Cuando lo vi al frente dije, ahora entiendo, ¿no? Ajá. O sea, tiene un liderazgo natural que hasta que menos crea en él, tiene que... Es sorprendente. Sí, yo creo que sí. Ajá. Es un líder natural, ¿no? Bueno, y recibiste muy buenas críticas por Yepeto en esa época, ¿verdad? Sí, imagínate, pasé de Natacha a ser Yepeto y a hacer Rambo, de hacer de Rambo, que no era cosa sencilla, una obra con Roberto Ángeles, Eclipse total. Entonces sí, fue como confrontar otro lado, ¿no? Y me interesó mucho, me gustó mucho. Ahí empecé a estudiar con Alberto Isola y trabajé también con Alberto, hice justo de Simón Bolívar, Ajá. lo más miscasting del mundo, ¿no? Que te tuviste que hacer rulos, creo. Yo tuve ¿no? que hacer rulos, en mi casa no me querían dejar entrar. Pero bueno, había que hacer la convención. Tú sabes que a veces cuando haces un personaje que ha existido realmente, o te pareces un montón o ya asumes que es una licencia teatral. Ajá. Cuando, digamos, escuchas la frase galán de telenovela, o cuando la escuchabas, ¿qué sientes? ¿Qué sentías? No, me causa gracia, ¿no? Me causa gracia, ¿no? Ahora más, obviamente, ¿no? Pero nunca, como te digo, siempre fui un joven un poco inseguro, ¿no? Ahora lo puedo decir, pero era bastante inseguro, entonces nunca me creí el guapete, ¿no? Ni el galán, o sentir que tenía que explotar. Dije, bueno, sí, pues me han ligado y un poco los medios me llevaban a eso, pero no, nunca me lo creí. ¿Te cambió mucho estudiar actuación? Sí, claro. ¿Qué cambió cuando comenzaste a descubrir, digamos, las técnicas de actuación y que no era todo intuitivo? Me acuerdo perfecto una frase que me dijo Alberto Isola cuando hizo la evaluación del primer taller y dijo, no puedes meter todas las frutas en el mismo saco, ¿no? O sea, como que a veces la emoción te ganaba, ¿no? Y eras pura emoción, pero la emoción desbordada, sin forma, ¿no? Sin sutileza. Ajá. Entonces, cuando aprendes cierta técnica y aprendes sobre lo que son las acciones en un actor y todo, vas perfilando al personaje y vas creando en base a las decisiones que va tomando y las cosas que decide hacer el personaje, no sobre una emoción general, ¿no? ¿Dónde se ve el buen actor? ¿En la televisión, en el cine, en el teatro? Yo creo que en todas partes. Yo creo que es la oportunidad de hacer un buen trabajo, bien cuidado, y creo que hay personajes que te tocan preciso, ¿no? ¿En tu caso? Yo creo que, por ejemplo, el de Compasión, en su momento. El Raskolnikov. Sí, el Gino de Bajo la Piel. Ajá. La Vida de Sueño, Gimundo, Rambo, en su momento. Son personajes que tienen una dimensión humana tan grande que es bien difícil no identificarte. Entonces son como un regalo para el actor. Dices, qué suerte que me tocó a mí. Claro. ¿No? Cantaste en algunas de las telenovelas también, ¿no? Muy poco. Canté una canción en Natacha nomás. Ajá. La principal, ¿no? La canción. El tema de la Sí, y de ahí había novela, otras ¿no? canciones de Ilan Chester, que era un gran compositor venezolano, que todo el mundo pensaba que las cantaba yo y que las voy a cantar ahora en el espectáculo también, porque son buenas canciones. Y eran de él. Ahora, a partir Palabras de... del alma, no sé si te acuerdas de una canción. Claro. Era de- Ilan Chester, que componía para otros hasta que se lanzó a Claro, cantar, Ilan Chester ¿verdad? era, digamos, un cantante sin mucho glamour. Sí, exacto. Era más bien, bien espiritualista, ¿no? Y bien metido en cosas, religiones orientales. Entonces tenía una forma de componer muy libre, muy linda, musicalmente sorprendente para el medio comercial, digamos, de ese tiempo. Entonces le daba canciones a muchos cantantes y un par de canciones sonaron mucho en esa novela Natacha y la gente las cantaba y las conocía, pero no conocían la cara de Ilan Chester. Y pensaban que las Y cantabas tú. las cantaba yo, entonces ahora las estoy incorporando. Te vas a al apropiar de espectáculo. esas Me voy a canciones. apropiar porque son unas canciones lindas, ¿no? Ahora, ¿cuándo comienza tu internacionalización? Mi internacionalización empezó con las telenovelas y con el cine. Ajá. En realidad, primero con el cine. ¿Con qué película? Con Sin Compasión, que ganó el Festival de La Habana, se dio en Nueva York, la tomó una empresa francesa y la distribuyó, ¿no? Entonces se dio en muchos lugares y con críticas muy buenas, ¿no? Críticas en el New Yorker, en el New York Times, en el London Post, críticas importantes. Después en Sin Compasión ganó que Bajo la Piel ganó la película Mejor Director en San Sebastián,
Pancho Lombardi, y me invitaron, y yo no pude ir porque estaba haciendo Edipo Rey, y estaba por estrenar, pero me habían invitado y tuve muy buenas críticas también por esa película. Entonces ahí fue como decir, lo que hago se puede reconocer en otros lugares, ¿no? Bueno, de hecho has trabajado en Venezuela, has trabajado en Brasil, claro, y en eso Colombia, fue en ¿no? las telenovelas, ¿no? Las telenovelas sí fueron con América, ¿no? Pero eran la meca, digamos, de las telenovelas, estos dos países. Sí, por fue raro. Venezuela y Me Brasil. costó mucho dar el paso. Me costó mucho dar el paso porque no me llamaba la atención ese camino, pero en un lado se vio tan concreto y con una posibilidad tan importante, que era la experiencia de estar fuera y de vivir con tu familia fuera, de conocer otra cultura, que me fue llevando, pero nunca ¿Cuánto me tiempo llegué estuviste acá. en Venezuela? En Venezuela estuve un año. Y en Brasil también, En Brasil ¿no? un año. Y en Colombia he estado intermitentemente 4 años, 3 años. Vamos a hablar justamente de este periodo y vamos a conversar también de este momento que estás viviendo en Lima, que a mí me da la impresión de que es un momento como muy personal, muy íntimo. No sé si estoy equivocado. Un buen momento, pero los buenos momentos, las dos cosas se dan a la vez. Los buenos tiempos. Los buenos tiempos. Vamos a hablar de eso con Diego Berti cuando regresemos después de la pausa. Volvemos en Casa Tomada con Diego Berti. Diego, estábamos hablando de Venezuela, estábamos hablando de Brasil, estábamos hablando de Colombia. Tú has trabajado en producciones en estos 3 países que son... Yo creo que hay toda una experiencia en vivir en un país ya solamente, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, cuando yo estuve en Venezuela, era otra época de Venezuela, o sea, era antes de Chávez, ¿no? De todos los excesos, ¿no? Los gastos, la gente gastaba muchísimo, los aviones privados, en fin, o sea, era una locura, ¿no? Para alguien que venía de un país, digamos, en esa época mucho más tímido, ¿no? Ahora estamos también bastante consumistas. Ahora Brasil sí lo era también y lo sigue siendo, ¿no? Brasil es un país espectacular, en todo sentido. Yo creo que hay que separarlo un poquito de Latinoamérica, ¿no? Sino que ellos mismos tienen una idiosincrasia que está como fuera de... ¿Cómo hacías con el acento y con el portugués? No, yo no trabajaba en portugués, ¿no? ¿Y con el acento venezolano? Siempre tuve un acento como neutro, nunca me pidieron que hablara como venezolano ni nada. ¿No? A pesar de que he llevado cursos, entre comillas, de neutralización de acento, cosa más falsa que hablar como mexicano. Y dime, cuando tú llegaste a Venezuela o cuando llegaste a Brasil y venías del Perú, de cómo se producían las telenovelas en el Perú, ¿qué fue lo primero que te impresionó? Lo primero que me impresionó es que de pronto me encontraba con todos los actores que había visto toda mi vida en las telenovelas. Y yo estaba dentro de una telenovela con Carlos Mata, pues con gente que había visto, ¿no? Y que era un elenco de estrellas, ¿no? Entonces yo venía de hacer un par de novelas como protagonista en una novela llena de estrellas en su propio país, ¿no? Claro. Con asistentes y con... Entonces fue un poco chocante al principio, ¿no? Pero la gente fue muy linda. ¿Y qué le falta al Perú para llegar al nivel de producción que tiene, por ejemplo, Colombia? Nada, que tiene dos canales, ¿no? Para empezar. O sea, tiene 2 canales importantes, y los 2 canales importantes son 2 grupos de poder importantísimos. Entonces, además, tienen un capital inmenso para invertir, entonces hacen muchísimas producciones, inclusive producciones que no llegan a salir. ¿No? Y casi toda su programación es nacional. Ahora, tú has visto el crecimiento de la producción peruana desde que estaba prácticamente en pañales hasta ahora. Ha tenido como altibajos, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, ahora no hay ficción casi. Salvo en el cine, ¿verdad? En el cine, que está empezando, ¿no? Y que está empezando además a sorprender con nuevos... dar cuenta que el terror funciona comercialmente. Increíble, mucho, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, el cine Entonces, de género. El cine de género, pues eso, ¿no? Que yo creo que está bien, porque siempre el cine ha tenido como un discurso, como una cosa pesimista, miserable, ¿no? De alguna manera, que claro, era parte de nuestra realidad, pero era parte de esa realidad que yo te hablaba de los 80. Claro, no todo tiene que ser cine de autor, y ¿no? O politizado, sí. o hablar sobre la parte oscura del país. La gente va al cine a divertirse, a emocionarse, y en todo caso a que la película lo inspire, ¿no? Tú todavía no has actuado en una película de las últimas grandes producciones peruanas. Acabo de participar en una cosa un poco pequeña, a un profesor en una película juvenil, que se llama 365 días, que es bastante interesante. Es chicos de colegio, ¿no? Cómo crecen, el enfrentamiento al primer amor, y
bonita. Porque yo siento, y lo comentábamos en el bloque anterior, que es un momento como muy especial en tu vida, ¿no? Que estás como muy relajado, haces lo que te da la gana, más o menos, ¿no? Has hecho lo último, me parece, Los Locos Adams y La Novicia Rebelde. Hice La Jaula de las Locas, ¿no? Y La Jaula de las Locas, y no te haces ningún problema por hacer, digamos, Al contrario, musicales. me encanta hacer comedias y los musicales, ¿no? me encanta, sí. Me Ajá. pasó muy bien. Y también has dirigido. Sí, pero nada que ver, lo que dirigí no tenía nada que ver con los musicales ni nada. ¿Pero era la primera vez que dirigías? No, segunda. La segunda vez que dirigías. Sí, la primera vez hice en Nuevas Apuestas una presentación que hacen en la Católica, que te dan una capital para que hagas un montaje. Hice una obra que se llama Te amo María, con Gustavo Bueno y Césica Bernasconi. Y después lo último que hice fue R.I.J., que es una versión de Romeo y Julieta hecha por 4 actores en un colegio, ¿no? Ajá. ¿Y por qué te animaste a hacer Romeo y Julieta por dirigir Shakespeare? Porque soy un romántico. Sí. Porque hay algo en esa historia que me sigue conmoviendo y la idea de ver cómo un mundo tan femenino podía adecuarse a un mundo tan masculino, de un colegio internado, de puros hombres, católico, cómo manejaban esos 4 adolescentes esa pasión, ¿no? ¿Tú dirías que la dirección es un camino que te gustaría tomar Sí. o es solo esporádico? No, sí me gusta, pero lo tomo paso a paso, o sea, no doy el paso hasta encontrar algo que diga, esto lo puedo hacer, lo quiero hacer. Ajá. Siento que puedo hacerlo, ¿no? ¿Un director tiene que ser una persona con experiencia desde tu Yo punto creo de que un vista? actor tiene que, igual que un actor, un director tiene que tener oficio. Ujú. Pero si no tienes un oficio tan desarrollado, creo que tienes que creer en esos cambios emocionales, en esos giros emocionales que te produce determinado texto, ¿no? Ujú. Estás haciendo además mucho teatro Sí. en comparación a televisión y cine, ¿no? Sí, es un sitio en el que me siento cómodo. Me gusta el cine, me gusta la televisión. Yo creo que se pueden hacer cosas excelentes en los dos campos y me gustaría hacerlas. Ujú. Pero el teatro es un espacio de confort. Ajá. El año pasado dijiste que habías tomado la decisión de volver al Perú. ¿Esa es una decisión Hace más definitiva? de un año ya. El 2013. Sí. ¿Es una decisión definitiva? No sé si definitiva, o sea, ha respondido a necesidades bastante importantes para mí, como estar con mi hija, no perderme esa etapa, porque creo que es una etapa muy corta, pero ya también mi hija está creciendo y como te contaba antes, ¿no? Me dice, papá, cuando tú vivías fuera era más divertido porque, lo hice un poco por fregar también, ¿no? Era más divertido porque te esperaba con más ilusión, ahora ya todo el día estamos juntos. Y le traes más regalos, seguro, también. También, obviamente, era un papá, digamos, más novelizado. Ya, claro. ¿no? Era un papá, digamos, con una aura así de expectativa que opté por no tener, porque creo que mucho más importante es estar ahí. ¿Cuántos años tiene tu hija ahora? Mi hija cumplió 15 años. 15 años. Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el próximo año, cuando tenga 16 o 17, te diga, papá, te quiero presentar a mi enamorado, y en la puerta esté Diego Berti a los 18 años? Lo sentaría conmigo y le daría un buen discurso para empezar. No, yo siempre le he dicho, si no puedes con el enemigo, alíate con él, así que estará conmigo también como mi hija. Ajá. Trataré de mantener ese espacio, obviamente respetando el de ellos. ¿Ha sido difícil para ella ser hija tuya? No. ¿Cómo es la Por relación? momentos sí, ¿Sí? tengo que ser sincero, por momentos sí. Sí, yo creo que siempre ser hijo de una persona pública, por más que no esté expuesta tanto, ahora con las redes y con el internet, es muy fácil tener acceso a todo, a lo bueno, a lo más o menos y a la porquería, ¿no? Sí. Entonces eso no lo puedes tapar con un dedo. Entonces sí, ha tenido ella que exponerse a veces a cosas en el colegio, que hemos tenido que sortear familiarmente, pero creo que eso la ha constituido como una chica muy especial, Ajá. que tiene una sabiduría, que tiene un corazón inmenso y que es una chica que para su edad es muy niña todavía. Y me parece que eso es un logro de nosotros, porque pasa mucho tiempo con nosotros, disfruta estando con nosotros, pero obviamente no le va a durar eternamente, ¿no? ¿Quiere ser artista ella? ¿Qué quiere ser? Quiere ser artista, quiere ser psicólogo igual que su mamá. Creo que a esa edad, como yo te contaba, uno está más perdido que cuy en tómbola, ¿no? Uno piensa en la internacionalización, digo, como una especie de, no sé, aspiración Es de importante. cualquier artista. Es importante. Pero tú has hecho ahora el camino inverso. No, pero no es tampoco así tan radical mi opción. Como te digo, es una cuestión más de necesidad que de una decisión como proyecto de vida. Creo que he tenido un espacio bastante amplio donde he podido trabajar y ganar plata haciendo telenovelas, pero no es lo que más me gusta, ¿no? Y quiero hacer lo que más me gusta y quiero estar acá y quiero hacer las cosas que hago en mi país.
Has dicho en una entrevista para la revista Caretas, ¿cómo pasas tus días? Respondiste durmiendo, montando bicicleta y escuchando música. Cuando no tengo algo que hacer concreto de trabajar, no tengo ningún problema en, como se dice, señal abierta, no importa, huevear. Ajá. Huevear creo que es un arte. Yo creo que es un arte, hay que disfrutarlo porque no siempre lo puedes hacer. Suena como un día perfecto esto. Durante muchos años tenía tantas cosas que hacer que envidiaba el hueveo. Ajá. Y me costaba tenerlo, porque me sentía culpable. Claro. Entonces ahora no. Ahora siento que cuando te toca trabajar a full y hay que aprovechar estos momentos sin sentir culpa. Uh-huh. Cuando comenzaste, ¿pensaste que podías vivir de la actuación? No. Ahora sí. ¿se puede vivir de la actuación? Viví de la actuación, digamos, bastante bien hasta ahora. Uh-huh. Ahora, digamos que a la hora de tomar decisiones más concretas y que vayan más de acuerdo contigo, tienes que ajustar un poco o sea, no es tan esplendoroso pues como cuando protagonizabas una novela internacionalmente, obviamente, claro. Pero estoy muy más contento así. La pregunta absolutamente cliché para terminar, Diego. Imagínate que un joven se te acerca de 17, 18 años con la vocación de actuar. ¿Qué le dirías? ¿Qué es lo primero que le dirías, pensando en ti mismo a esa edad? Por ejemplo, cuando mi hija me ha dicho que quiere actuar como una posibilidad, entre muchas que tiene, le digo, tienes que darte cuenta que tienes que tener tolerancia a la frustración. O sea, así como alguien te puede ver maravilloso, alguien te puede ver fatal. Ajá. Y así como te puedes escoger algo para otra cosa, te pueden descartar absolutamente, ¿no? Y eso no va a cambiar quién eres, ¿no? Sino con qué ojos te miran. Ajá. ¿Tú tenías esa tolerancia? No, para nada. Para nada. Es más, o sea, era muy duro conmigo. Yo creo que, y yo no creo mucho en los signos, pero como el Escorpio me clavaba mis buenos aguijones solo, uh-huh. Y también creo que a veces uno es el peor enemigo de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Reconciliarte contigo a veces te toma toda la vida. Bueno, pero tú lo has hecho antes de que acabe tu vida, me parece. Espero, estoy en proceso, estoy en camino. Diego, muchísimas gracias. A ti, gracias. Aquí en Casa Tomada. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos aquí en esta noche tan especial aquí en Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.